Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo. Antes de empezar con las secciones que habitualmente tengo en el canal y que os había prometido ya tantas veces, pero que ya sin falta ya van a venir dentro de nada, quiero hacer un vídeo especial, dentro de mi sección especial coleccionismo, porque varias personas, varios suscriptores, incluso personas que han metido aquí en mi canal, me han dicho que qué opinaba de una de las series del momento, que ha pegado muy fuerte en los últimos años, ha creado un auténtico fenómeno social, yo os puedo decir que no es para menos, y que yo solo había visto la primera temporada ya por el año 2011 o 2012, que es cuando también aquí se estrenó en España, y que la puso Antena 3 Televisión, el grupo de A3 Media. Yo solo vi la primera temporada, no me enganché realmente yo a la serie desde un primer momento. Me pareció una serie llena de intrigas palaciegas, interesante, pero que no me atrapará realmente. Pero sí que me han recomendado que esta serie la visualizase, la viese de principio a fin, porque se ha convertido en un auténtico fenómeno cinematográfico de los últimos tiempos. Un fenómeno a la altura de otros, como por ejemplo, como lo fue El Señor de los Anillos al principio de este siglo, en los años 2001, 2002, 2003, y comparable a otros fenómenos tanto de cine como de televisión. Esta serie que yo he terminado de ver hace muy poquito tiempo y que consta de 73 capítulos, os puedo decir que, sin temor a equivocarme, esta vez sin temor a equivocarme, que me encuentro ante uno de los mayores logros cinematográficos de este siglo, de este nuevo siglo XXI. Y sin duda, ante uno de los mayores logros cinematográficos de la historia, puedo decir. Ya que todo lo que hay en la serie, guión, personajes, situaciones, mezcla de géneros, efectos visuales, todo está rayando lo superlativo, lo sobresaliente, para darnos una auténtica historia y una auténtica aventura, solo comparable, ya os digo, al mundo que creó J.R.R. Tolkien, que fue la Tierra Media. Pero ha habido otro escritor llamado George Martin, George R.R., igual que J.R.R. Tolkien, la gran coincidencia, que ha creado el mundo de Poniente. Evidentemente me estoy refiriendo a la serie Juego de Tronos. Aquí tengo el pack con toda la serie completa, la adquirí hace muy poquito tiempo, hará aproximadamente un mes o mes y medio, y he vuelto a ver las 8 maravillosas temporadas de esta serie que yo no puedo calificar ni mucho menos como de serie de televisión. Yo sé que en los últimos tiempos la televisión ha adquirido un protagonismo especial porque muchos de los grandes guionistas han pasado del cine, de Hollywood, a la televisión. Muchos por las nuevas plataformas de streaming, por la gran cantidad de contenido audiovisual que todas estas plataformas dan, evidentemente, y que la cadena norteamericana HBO creó en el año 2011 comprando los derechos de las novelas de George Martin. Realmente la serie novelada se llama Canción de Hielo y Fuego, y por lo que me han podido decir, argumentalmente difiere en las últimas novelas de lo que son las últimas temporadas también de esta serie de Juego de Tronos. Es decir, que argumentalmente no es fiel, digamos, a toda la amplitud de lo que es la novela de George Martin. Pero volvemos muchas veces lo que os he dicho, muchas veces aquí en el canal, es decir, se trata de guiones adaptados. Es decir, lo que funciona en las novelas no tiene por qué funcionar en una película, y viceversa. Y en las últimas temporadas de Juego de Tronos se puede decir que los guionistas han optado por una historia alternativa a las de las novelas para hacerla un poco más cinematográficas. Pero la verdad es que Juego de Tronos, vista desde su primer capítulo hasta el último, es la consecución de uno de los mayores logros cinematográficos del siglo XXI. Es una serie maravillosa, de principio a fin, que te mantiene pegado a la butaca como a mí no me había mantenido durante películas durante ya mucho tiempo. Muchos de los capítulos de esta serie pues evocan al mejor cine clásico, en el sentido de que esta serie se ha inspirado en todo lo mejor de la cinematografía mundial y de la historia. Las mejores películas de aventuras, las mejores intrigas palaciegas, los mejores combates, tanto individual como en batallas. La verdad es que Juego de Tronos, la serie, es una auténtica maravilla, una obra maestra que yo recomiendo a todo buen cinéfilo que se precie. Ya os digo que yo no la seguí, ni muchísimo menos en televisión, no la vi yo un poco el interés.
cuando vi la primera temporada, sin duda puede ser la primera temporada el arranque, la presentación de personajes, pero es la primera temporada la que más dedica a los personajes, a los diálogos y a la presentación de los mismos. Pero sin duda son ya a partir de la tercera, cuarta, quinta temporada hasta el final, cuando ya se entremezcla lo mejor que puede darte el cine y lo mejor que puede darte la televisión. Las series de televisión siempre nos han contado pues historias muy funcionales, de personajes sencillos. Pero Juego de Tronos, de HBO, va mucho más allá. Es decir, ¿cómo os diría yo? Si esta película fuera una construcción arquitectónica o de ingeniería, sería directamente como la gran pirámide de Keops. Es decir, es un plan perfectamente realizado desde el primer golpe de pico hasta la colocación de la última losa de revestimiento. Es decir, todo lo que hay en Juego de Tronos está perfectamente detallado, estudiado, planificado, montado, escrito e interpretado, bajo todos los puntos de vista. La profundidad de personajes es realmente encomiable. Además, todos ellos tienen giros a lo largo de toda la trama de la película, de todas las tramas y subtramas, que hay muchísimas, y que además no acostumbran al espectador a seguir una línea narrativa del personaje monocorde a este, sino lo que hacen directamente es proporcionarnos giros de todos los personajes. Lo que tenemos son buenos que parecen malos y malos que parecen buenos. Y todos los giros que tienen los personajes son totalmente, y en muchos casos, inesperados por los espectadores. Y ahí está lo bueno, que los guionistas tengan la capacidad de sorprender en todo momento, en todos los capítulos y en todas las temporadas. Al principio de la primera temporada, evidentemente nos encontramos con una definición de personajes que creemos que van a ser los hilos conductores, o al menos algunos de ellos. Pero como hizo Alfred Hitchcock en Psicosis, que mató a Janet Leigh, es decir, a la protagonista, o aparentemente a la protagonista, a la mitad de la película, en Juego de Tronos, el personaje de Sean Bean, de Ned Stark, Edan Stark, el rey de Invernalia, pues es asesinado. Como muchos de vosotros sabréis, porque habréis visto la serie. Es asesinado, evidentemente esto es una exposición con spoilers. La serie ya ha sido editada en formato doméstico, ya la pasaron hace muchísimo por televisión, desde el año 2011 hasta el año pasado, y os voy a revelar evidentemente también spoilers. Y en muchas de las secuencias que a mí me parecen magistrales, evidentemente, si exceptuamos todo lo que es el devenir de los personajes. Pero todas de los capítulos que rayan la serie Juego de Tronos, se puede decir que muchos de ellos, la verdad es que tocan el cielo o tocan lo magistral en muchísimos momentos. ¿Qué quiero decir con lo de los personajes? Que además de las estupendas interpretaciones de muchos de los actores, de la mayoría de actores de esta serie, tenemos que esperar lo inesperado en Juego de Tronos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que aquellos personajes con los que nos hemos encariñado durante muchas temporadas de la serie, al final, al principio o incluso a mitad de la serie, temporada 4, temporada 5, no son lo que parecen. Y precisamente ahí está la riqueza y la complejidad de todos los personajes. Que no solo crezcan, sino que precisamente se invierta cuál es, digamos, la perspectiva que tiene ante el espectador. Y además aportando razones para ello. Como por ejemplo ese magnífico final en la que Daenerys Targaryen, interpretada estupendamente por Emilia Clarke, que ha sido la heroína de toda la serie, al final de la serie tiene un giro realmente espectacular que hace que su personaje ya no sea tan simpático para todos. Los personajes que eran antipáticos al principio de la serie, como Tyrion Lannister, interpretado por Peter Dinklage, que ha ganado 4 premios Emmy y un Globo de Oro por su interpretación en esta serie, hace una interpretación magistral y el personaje es todo lo contrario a lo que se nos presenta desde el principio. Los personajes de Caris Van Houten, el personaje de Nicolás Balder, a ver cómo se llama el personaje, esperadme a ver si os lo puedo decir, si está por aquí el nombre. Es el actor que hace de Matarreyes, ahora no me acuerdo porque tiene un nombre compuesto, es un actor danés. Es decir, la percepción que nosotros tenemos de todos los personajes en esta maravillosa serie, no tenemos que encariñarnos con ellos al 100%. Porque la riqueza argumental que tiene esta serie es precisamente todos los giros que tienen los personajes a lo largo de toda la trama de la serie. Y lo bueno es que buenos que parecen malos y los malos se convertirán en los buenos.
Además de los giros que tienen todos los personajes, y que su final prácticamente para muchos es totalmente inesperado, lo que destaca también la serie es por la magistral puesta en escena que tiene desde el primer hasta el último capítulo. La puesta en escena es sobria, la puesta en escena es adulta, tomándose en serio todos y cada uno de los personajes que tiene. En Juego de Tronos no hay personajes de relleno, sino que todos tienen una justificación y todos tienen un porqué en la serie, que va además a enlazar con todas y las diversas historias y tramas que hay. Incluso hasta el personaje más nimio de la primera temporada, o un personaje que aparezca en la cuarta, en la tercera, en la quinta y que tenga poco metraje, al final tendrá su importancia dentro de las tramas de los personajes principales. Absolutamente todos. Hablando del nivel que tienen las interpretaciones en Juego de Tronos, yo de la mayoría de actores que tiene la serie, muchos de ellos los desconocía. Y otros los conocía vagamente. Por ejemplo, Peter Dinklage había interpretado a uno de los enanos en la película Las Crónicas de Narnia, El Príncipe Caspian, y ya le había visto anteriormente. Por ejemplo, a Sean Bean, que le habíamos visto de Boromir en El Señor de los Anillos, yo también le conocía porque además del Señor de los Anillos, es uno de los actores de carácter y secundarios de oro del cine inglés, y del teatro inglés también. Por lo tanto, era más que conocido. Pero la mayoría de actores que componen todo lo que es el casting de Juego de Tronos eran completamente desconocidos. Y a medida que van creciendo sus personajes en la serie, van afianzándose mucho más, con mayor seguridad, en sus interpretaciones. Por ejemplo, Kit Harington, que hace el personaje de Jon Nieve, Emilia Clarke, que no la conocíamos, hasta prácticamente que ha interpretado a Daenerys Targaryen, a Gwendolyn Christie, que la habíamos visto en la saga de la Guerra de las Galaxias, los episodios 7 y 8, que es el personaje que interpreta a la Capitán Phasma. Todos los niños, los hijos de los Stark, a Sophie Turner, a Maisie Williams, es decir, han sido actores muy jóvenes los que han compuesto el casting de esta serie, también arropados por otros que aportan mucha más experiencia y categoría. Por ejemplo, hemos tenido pues a Charles Dance haciendo el papel de Tywin Lannister, el padre de los Lannister, que aporta un señorío y una profesionalidad en su interpretación realmente magistral, que con su sola presencia ya aporta calidad. Sus miradas y sus gestos son realmente impresionantes. Es más, Charles Dance hizo en 1990 una versión del Fantasma de la Ópera para la televisión junto con Burt Lancaster, realmente impresionante y de las mejores versiones que se han realizado. Es decir, lo que nos encontramos en general es como un elenco de actores, algunos veteranos y algunos nuevos, que les arropan los veteranos a los nuevos y que se nota cómo han ido cogiendo categoría, cómo han ido cogiendo preponderancia y calidad dentro de sus interpretaciones. Al principio los veíamos como incluso como asustadizos, como ellos mismos han dicho en los extras que vienen en la serie. Muy temerosos con esos personajes ante actores que evidentemente tenían mucha más categoría y que tenían más experiencia y más tablas, pero como luego, a lo largo de todas las temporadas, ellos han ido cobrando protagonismo y se han hecho dueños y señores de sus escenas. Por ejemplo, el papel interpretado por Maisie Williams, que hace de Arya Stark, la verdad es que es realmente toda una Eowyn del Señor de los Anillos, es decir, es la heroína protagonista. Es la niña que no quiere conformarse con ser la princesa de cuentos como su hermana mayor, como Sansa Stark, como Sansa Stark, interpretada muy bien por Sophie Turner, pero que ella hace un papel, digamos, mucho más, ¿cómo os diría yo? Mucho más estable, con unos pilares más asentados, porque el personaje de Sophie Turner era más la típica princesita que quiere vanagloriarse delante de Joffrey Baratheon, del hijo de los Lannister, y que quiere llegar realmente a tener un buen puesto en la corte, que no se quiere conformar con ser la princesa de Invernalia, ella quiere llegar a ser reina. Es decir, la ambición es una de las características de casi todos los personajes de Juego de Tronos, ya sea Arya Stark, ya sea Sansa Stark, ya sea Jon Nieve, aunque evidentemente su ambición es bastante más baja. Es un personaje que es mucho más tratado debido a su humildad y evidentemente el personaje de Daenerys Targaryen, que es la que durante toda la serie está como obsesionada por conseguir su trono de hierro. Pero todas las tramas son realmente, muchas de ellas, totalmente aventurescas.
Juego de Tronos también funciona muy bien a nivel de mezcla de géneros. Es decir, las primeras temporadas que tiene Juego de Tronos, lo que nos expresan directamente son intrigas palaciegas. Es decir, la lucha de poderes. Por ejemplo, yo me acuerdo de las series de los años 70, por ejemplo Dallas de los años 80, como Falcon Crest, en donde una serie de familias poderosas luchaban por el control de unos viñedos. Pero evidentemente aquí no tenemos viñedos, pero lo que tenemos es el trono de hierro que representa el poder gobernar los 7 reinos de Poniente. Y en vez de tener una serie de familias, tenemos reinos. Y en vez de tener viñedos, tenemos un trono. Igual que en El Señor de los Anillos, muchas razas de personajes, elfos, enanos, orcos, hombres, hobbits, pero todos ellos luchando por conseguir, entre comillas, conseguir el poder de un anillo que es el que lo gobierna todo. El poder del anillo que, con el anillo, para gobernarlos a todos. Pues aquí tenemos un trono para gobernarlos a todos. Es decir, el leitmotiv es muy similar. Pero, al contrario que El Señor de los Anillos, las primeras temporadas de Juego de Tronos se centran más en lo que son las intrigas palaciegas. Es decir, en las traiciones que hay entre personajes de diferentes casas para ver quién es el que puede alzarse con el poder. Por ejemplo, el asesinato de Robb Stark y de su madre al final de la 3ª temporada. Todo lo que son las muertes de los niños Lannister durante todas las temporadas a lo largo de toda la serie. Evidentemente, uno es envenenado, el otro se suicida. Es decir, todo es una lucha de poderes constante. Vemos conflictos bélicos al final de las temporadas. También todo perpetrado por un montón de personajes que quieren hacerse o quieren llegar a hacerse o perpetuarse con el control, con el gobierno, o, si por así decirlo, con la mayor cantidad de poder posible, ya sea a base de ser la mano del rey, ser el consejero, pero todo es una lucha de clases, una lucha de poderes, que evidentemente no es un anillo ni no son viñedos, pero lo que simboliza en el poder es ese trono magnífico lleno de espadas ahí fundido, que es lo que realmente representa y lo que viene en la portada. Es decir, el trono es el leitmotiv de esta película, la columna vertebral, todo por lo que los personajes se van enfrentando. Y personajes que incluso estaban enamorados terminarán enfrentándose precisamente. Porque es la lucha por el poder. Juego de Tronos representa la lucha del poder dentro de sus tramas de intrigas palaciegas. También tenemos tramas que apelan al mejor cine de aventuras. Por ejemplo, el viaje de Arya Stark, de Maisie Williams, es el viaje del héroe o la heroína en este aspecto. Porque ella es un personaje que trasciende, digamos, todo lo que son los intereses de sus hermanos. Ella quiere ser, como os lo diría yo, diferente a ellos y no quiere ser, ni muchísimo menos, la típica princesa, como por ejemplo sí que quiere ser su hermana mayor Sansa Stark. Pero lo vemos al principio, en la primera temporada de la serie, cuando su hermano mayor, el que luego termina tullido, empieza a disparar con la flecha y no consigue dar a la diana. Pero viene una flecha que no se sabe dónde y da justamente en el centro de la diana. Pero ese disparo, esa flecha, la ha disparado Sansa Stark. Es una manera, Arya Stark, es una manera maravillosa de definir un personaje y de decir, yo soy diferente que vosotros. Mientras vosotros os entrenáis, mientras vosotros educáis, yo estoy como por encima de todo ello. Porque yo apelo y yo intento ser completamente distinta. Y es lo que nos representa este personaje. Hay un plano que es realmente magnífico al final de la 4ª, de la 5ª temporada, en el que se ve a Arya Stark en un barco. Es un plano realmente épico. En un barco, ella está situada, digamos, a babor o a estribor de ese barco, y cómo ve la cámara, cómo se va acercando hacia el rostro de Arya, y cómo ve en sus ojos en el horizonte de esos nuevos mundos que ella quiere conocer. Y la cámara se gira y vemos el horizonte que tiene que estar lleno de aventuras para ella. Que luego además es un plano que se repite al final de la 8ª temporada, al final de la serie. Digamos que eso lo que representa es el camino del héroe. El camino del héroe que quiere realizar Arya Stark. Ese plano realmente épico que nos define al personaje nuevamente, y que además lo que nos hace es venir o querer ver venir muchísimas aventuras, tiene una epicidad realmente fabulosa. Porque la indefinición en esas aventuras que no se saben por dónde van a salir es lo que ella quiere a Arya Stark. Ese plano, os voy a decir una cosa, ese plano es más épico que todas las películas de Marvel juntas.
así sin más. Porque tiene tanto significado para el personaje y para la serie, que es realmente magnífico de elaborar. Es tan bueno ese plano, que funcionó narrativamente tan excepcionalmente, que luego al final de la serie lo repitieron, porque define al personaje de Arya Stark. El subrayado en lo que son las características de cada uno de los personajes de Juego de Tronos es otro de los puntos importantes que tiene la serie. Pero evidentemente la serie, yo creo que tomó unos derroteros distintos a lo de las novelas, porque no quisieron los guionistas de esta serie que todo fueran intrigas palaciegas. También tenía que haber más heroísmo, tenía que haber más batallas y tenía que haber más aventuras. Otra de las líneas narrativas que son realmente fascinantes, que además deviene ya no solo en aventuresca, sino que también apela a los mejores relatos de caballerías, es la historia del personaje de Gwendolyn Christie, de Brienne de Tarth. El personaje de Brienne de Tarth, una mujer que al final llega a ser caballero precisamente, que es lo que ella quería, llega a ser caballero, es un personaje que se guía por códigos de honor y por una lealtad realmente admirable e inquebrantable. Ella quiere luchar por los ideales de cualquier persona que pueda encontrarse en el mundo de Juego de Tronos. Ella tiene la suerte de encontrarse con Catelyn Stark, que es la viuda de Ned Stark, la madre de todos los niños protagonistas de esta ficción, de todos los jóvenes, por así decirlo, y la promete lealtad y fidelidad. Pero cuando Catelyn Stark es asesinada, Brienne de Tarth promete fidelidad y lealtad a sus hijas, sobre todo a Sansa Stark. Es un personaje, o para mí, está interpretado con, se puede decir, con una sensibilidad realmente apabullante. Gwendolyn Christie basa su interpretación toda en sus sentimientos, en su sentimiento de lealtad, y no deja absolutamente nada que ello la quebrante. Es decir, es una mujer caballero que quiere llegar a ser caballero, es su aspiración, como dice al final de la temporada 8, que ella quería ser caballero y por favor, como por ejemplo Jaime Lannister la transforma en caballero, que su lealtad tiene que ser totalmente inquebrantable para con todos sus allegados, sus conocidos, incluso a ese escudero que en realidad ella al principio de la serie no le quería, lo termina aceptando, porque trabaja para ella. Pero su lealtad con las Stark, incluso con Arya Stark, que no la ha conocido, pero que como es hija de Catelyn Stark, ella quiere protegerla, es impresionante el duelo que tiene con el personaje de Perro, es decir, el personaje este de la cara quemada. En una lucha de uno contra uno, de igual a igual, realmente impresionante, donde Brienne de Tarth le da una paliza soberana al perro, que incluso lo tira por un acantilado, y mientras él prácticamente se está muriendo, ella todavía está entera, para gritarle a su escudero que ¿dónde está Arya Stark? O sea, fijaos la lealtad inquebrantable de este personaje, que le dice a su escudero, después de un combate a muerte, ¿dónde está Arya Stark? En vez de preocuparse por todas las heridas que ella ha sido, que le han infligido a ella. Es realmente impresionante el personaje, es uno de mis favoritos de esta serie sin duda alguna. Pero realmente yo lo que considero que es el hilo conductor de Juego de Tronos es el maravilloso personaje de Peter Dinklage, de Tyrion Lannister, el hermano pequeño de los Lannister, interpretado por este genial actor, que realmente se ha llevado 4 Emmys y un Globo de Oro por su interpretación. Perdón, creo que han sido 2 Emmys, o ha estado nominado varias veces o algo así, pero que su interpretación ha sido reconocida con premios. Donde empieza siendo, ya os digo, la tónica general de Juego de Tronos con sus personajes, un personaje repulsivo, y termina siendo el auténtico rey, prácticamente. Termina siendo la mano del rey, pero se puede decir que Brandon Stark no tiene demasiado interés por gobernar los 6 reinos. Los 6 reinos, más el 7º, que es Invernalia, que queda independiente a manos de su hermana. Pero que Brandon Stark le reclama como mano del rey debido a la inteligencia. Es el personaje más inteligente de toda la serie. Es el que más aventuras vive, el que más acontecimientos tiene, el que mejor y el que peor lo pasa. Las secuencias que tiene Peter Dinklage en esta serie son realmente impresionantes, a la altura de las mejores interpretaciones del cine. Sin ir más lejos, os puedo decir, por ejemplo, la secuencia donde es juzgado por primera vez, mejor dicho, por segunda vez, dentro de Desembarco del Rey, y cómo detesta
a todas las personas que allí estaban. Cómo les dice que ojalá él hubiera cometido los crímenes que se le quieren amputar, que se le quieren imputar, mejor dicho, en una interpretación realmente sobrecogedora. Cuando tiene, por ejemplo, que matar a la mujer de la que se ha enamorado debido a la traición de esta. Cómo la ahoga con esas cadenas y cómo él se echa a llorar. Cómo, por ejemplo, en esa secuencia realmente escalofriante, mata a su padre con 2 flechazos de una ballesta. Porque su padre le iba a condenar, a sabiendas de que él era inocente de todo lo que se le imputaba. Cuando al final de la serie sus hermanos mayores, Cersei y Jaime, son muertos por el derrumbamiento del palacio de desembarco del rey, cómo los encuentra abrazados prácticamente. Su llanto es totalmente desgarrador. O sea, un actor se mide por la intensidad muchas veces que le da a sus interpretaciones, evidentemente no bordeando la sobreactuación. Me acuerdo, por ejemplo, en aquella secuencia de Drácula de Bram Stoker, en la que Gary Oldman empieza a llorar, si se puede decir, o a gritar encima del cuerpo de Winona Ryder en una sobreactuación espantosa. Pero aquí Peter Dinklage lo que hace es tener un llanto contenido. Su rabia lo expresa cogiendo los bloques que han caído de piedra y esparciéndolos de allí, cómo le caen las lágrimas, cómo se le moja la barba, su mirada triste. Es realmente increíble la mirada triste que tiene posteriormente cuando es capturado y acusado de traición por Daenerys. Impresionante en todo momento. Es un personaje que siempre ha sido muy reservado, debido al gran complejo que le creó su padre, su hermana, pero que realmente el personaje que siempre le quiso fue su hermano mayor. Y por eso es capaz, por su amor a su hermano, es capaz de traicionar incluso a la reina que él ha querido, o el que él ha visto que puede ser la ideal para el continente de Poniente. Pero la verdad es que la interpretación de todos estos matices que estoy contando de Peter Dinklage es realmente sobresaliente. Es decir, este actor merecería un Oscar solo por la interpretación de Tyrion Lannister, el auténtico protagonista de todo Juego de Tronos, junto con Daenerys Targaryen y con Jon Nieve. El personaje de Daenerys Targaryen tiene un giro al final en la 8ª temporada que es realmente impresionante. Pero como ya os he dicho, Juego de Tronos no es lo que parece, o los personajes no son lo que parecen, buenos que parecen malos y malos que parecen buenos. Pero todos los giros que tienen los personajes, incluido el de Daenerys y de todos de la saga, tienen además una justificación. Es decir, como os he dicho antes, el guión es tan pormenorizado y tan meticuloso en todo momento que todo acto que tienen los personajes está ampliamente justificado, que luego puede dar, por así decirlo, puede dar lugar, puede dar pie a muchas interpretaciones dependiendo de nuestro punto de vista, evidentemente. Pero la justificación de todo está perfectamente realizada en la serie. Y eso es lo que le da complejidad, eso es lo que le da profundidad y tridimensionalidad a todos los personajes. Los personajes de Juego de Tronos, acompañados además por unas excelentes interpretaciones, se puede decir que de casi todo el casting, todos ellos, Peter Dinklage, Sophie Turner, Maisie Williams, Gwendolyn Christie, todos están realmente fabulosos. Y rayan además a unos niveles que van creciendo temporada a temporada. Es decir, las interpretaciones son cada vez más creíbles. Aunque Peter Dinklage es desde el que el principio de la temporada, de la temporada 1 hasta la temporada 8, es el que mantiene un nivel altísimo y el que sobresale. Es más, es el actor que más premios se ha llevado precisamente por la interpretación de Juego de Tronos. Otro de los aspectos a destacar es evidentemente, además de la puesta en escena, las interpretaciones y el guión, es la ambientación que tiene la película. Para la realización de la serie se ha viajado prácticamente casi, no os voy a decir por el mundo entero, pero se han visitado países como el nuestro, como España, se ha visitado Escocia, Irlanda, Islandia también, el mismo Estados Unidos, y que nos ha dado una variedad cromática de decorados, de ambientaciones y de paisajes impresionantes, sobre todo aquellos que están rodados en Islandia a no pocas bajas temperaturas, y en el que los personajes, según los actores, según los extras, pues no lo pasaron excesivamente bien debido a unas temperaturas realmente extremas, pero que le da y le aporta un realismo maravilloso. Dijo una vez Ridley Scott que si él pudiera filmar secuencias
en escenarios auténticos de castillos, todo eso, conseguiría unas secuencias maravillosas. Por ejemplo, Gladiator se rodó, en parte, en Malta, en una pequeña colonia romana, precisamente. Pero es que además Juego de Tronos ha aprovechado muchas estancias naturales. Por ejemplo, para la casa de los Martel, uno de los reinos de Poniente, se rodó en Sevilla, muchas de las secuencias. Algunas de las secuencias creo que es la ciudad de Merin, son realmente las calles de Peñíscola, aquí en España. Y las secuencias son maravillosas y magistrales. Ya os digo, por ejemplo, las estepas estas de Islandia, la tundra de Islandia, los bosques de Irlanda, con esa humedad, que han sido además utilizados en muchas otras películas de espada y brujería. Acordaos de El dragón del lago de fuego, de Lady Halcón, apelando, digamos, a esa ambientación un tanto como mágica que tienen. O sea, ver, además, en Blu-ray, en alta definición, esos bosques, esos valles, esas cascadas, esos caminos, que están filmados en Irlanda del Norte, en Escocia, tienen todos ellos como una atmósfera especial. Y ya no solo la manera de filmarlos, que están exquisitamente filmados, sino también el verdor, por ese grado de humedad que tienen, ese brillo de las aguas gélidas de los arroyos, que parecen como sacados de un cuento de fantasía. Es decir, el halo de misterio, el halo de fantasía medieval, el halo aventuresco, el halo caballeresco, está constantemente sobrevolando por toda la serie, por los personajes, por el devenir de los mismos, por todas las trayectorias que hacen. Pero también Juego de Tronos, en ese sentido, es una serie hasta cierto punto tramposa con los personajes, porque no sabes lo que les va a ocurrir en cada momento. Juego de Tronos no es una serie predecible, porque precisamente ahí está uno de sus valores, uno de los más impresionantes valores de la serie. Es decir, Juego de Tronos es una serie donde los personajes no vas a saber ni cómo van a terminar, ni cómo van a reaccionar, ni cómo van a evolucionar. Precisamente está su riqueza argumental y narrativa, en el que los personajes no vas a saber cómo, ante unas determinadas situaciones, si van a reaccionar mal o bien. Hay muchos momentos en el que yo he dicho, cuando Arya Stark o el personaje de Brienne de Tarth van por el bosque, no sabes cómo van a reaccionar ante un grupo de asaltantes de caminos, o ante una cabaña de un señor que les ofrece su hospitalidad. No vas a saber cómo van a reaccionar ellos, ni cuáles van a ser, además, los motivos de sus reacciones. Y ahí está precisamente una de las mayores complejidades, uno de los mayores puntos narrativos que tiene Juego de Tronos. Desde el punto de vista técnico, he de decir que Juego de Tronos también cuenta con algunos de los mejores efectos especiales de los últimos tiempos. No en vano, además de utilizar muchas empresas de efectos especiales, brilla con especial nitidez, evidentemente, la que es para mí hoy en día la empresa puntera en efectos digitales, que es evidentemente la Weta Digital de Peter Jackson. Muchas de las secuencias de efectos especiales recuerdan mucho a las películas de Peter Jackson sobre la Tierra Media, al Señor de los Anillos y al Hobbit. Evidentemente estamos hablando del mismo equipo técnico, seguramente, de la misma casa. Por ejemplo, cuando Drogon y Daenerys están sobrevolando Desembarco del Rey, destruyen por completo la ciudad, se ve perfectamente planos cenitales del dragón y también desde abajo, desde la ciudad, como si fuéramos las personas que están huyendo en ese momento ante el fuego del dragón, que recuerdan perfectamente a los planos de las bestias aladas de los Nazgûl cuando están invadiendo Osgiliath en El Retorno del Rey, la tercera parte del Señor de los Anillos. Son planos prácticamente calcados. Pero además de esa maravillosa puesta en escena y de esos extraordinarios efectos digitales que tiene, también Juego de Tronos se puede decir que los directores, los guionistas, han querido basarse en algunas de las grandes películas de los últimos tiempos en lo que se refiere, por ejemplo, a la inspiración para las batallas y para las secuencias de acción. En la Batalla de los Bastardos, que es una de las mejores batallas de Juego de Tronos sin ningún género de dudas, extraordinariamente planificada y además sin concesiones, con una violencia extrema, una de las grandes batallas que hemos podido ver en los últimos tiempos, es evidente el peso específico de la película 300 de Zack Snyder. Hay un momento en el que la pila de cadáveres es tan sumamente grande que vemos a los guerreros como prácticamente están luchando encima de los cadáveres. ¿Os acordáis de la montaña y la pila de cadáveres de 300 cuando los espartanos los echan a los persas encima? Esa montaña de cadáveres es que parece un calco
a la de 300. En lo que se refiere al salvajismo que tienen las batallas, y también la violencia gráfica que tiene la serie, porque, todo hay que decirlo, no es una serie para menores. Es una serie para mayores de 18 años por varios motivos que ahora os comentaré ahora. Las batallas son... Y las no batallas son muy sanguinolentas. Digo las no batallas porque también hay asesinatos. Por ejemplo, el de Lord Baelish, el del Gran Maestre de Desembarco del Rey, que tienen una violencia a veces no excesivamente justificada, pero que apela, por ejemplo, a esos combates que vimos en Braveheart, donde no nos esperábamos, o incluso en Gladiator de Ridley Scott, donde no nos esperábamos que la violencia fuera tan explícita. O sea, aquí en la serie pues se pueden contar como decenas y decenas las muertes donde los personajes escupían sangre por la boca. Es decir, es un signo narrativo un poco, digamos, a lo mejor fuera un poco de contexto. ¿Sabes? No es necesario que una fantasía medieval como Juego de Tronos tenga que ser tan explícita en su puesta en escena. A lo mejor tan violenta, puede ser adulta, pero no excesivamente violenta. Es decir, ver al Gran Maestre asesinado por niños y escupiendo sangre, hombre, hay planos que a lo mejor es posible que pudieran haber sobrado, pero atendiendo a su propia personalidad, que Juego de Tronos la tiene, evidentemente quiere dar todo aquello en lo que últimamente en el cine nos está negando. El cine ya sabéis que últimamente pues es la base de lo políticamente correcto, pero Juego de Tronos es precisamente el extremo opuesto. No debe nada a lo políticamente correcto y pues no... Es una serie que en ese sentido, pues si tiene que sacar gente desnuda la saca, si tiene que sacar violencia la saca, es decir, todo apelando a ese punto de vista adulto y a veces un poco exacerbado que tiene el espíritu original de la serie. Es decir, es muy controvertida en el sentido de que todos los desnudos y las secuencias de sexo que vemos en Juego de Tronos, algunas están justificadas y otras no. Puede que en la primera temporada fuera en la que mayor escenas de desnudos y de sexo viésemos, también como un pequeño reclamo, publicitario y reclamo a los espectadores. Pero luego se puede decir que todas esas secuencias se van como laminando a medida que las temporadas y las series han ido, mejor dicho, que las temporadas, que los capítulos han ido desarrollándose y han ido avanzando. Prácticamente en la última serie se puede decir que no hay prácticamente ningún desnudo, en la última temporada. Porque esos reclamos comerciales, digamos que ya han sido puestos en escena y ya no es necesario sacar tanto como al principio de la serie. Aunque también, pues la serie también tiene el lenguaje de vez en cuando un poco soez, un poco bruto. Pero bueno, todos digo que va con la personalidad y con la puesta en escena adulta, sobria, que tiene desde un principio la serie en sí misma. Otro punto fuerte que tiene Juego de Tronos, la banda sonora. La banda sonora es otro de los puntos que a mí que más me encantan. La presentación, la música de la presentación, ya nos acompañará durante casi toda nuestra existencia como cinéfilos. Y además es que tiene momentos, la serie, en el que no tira constantemente de banda sonora para ambientar las secuencias, sino que deja, por ejemplo, que el sonido dé ambiente por sí mismo. Por ejemplo, los personajes cuando se meten en grutas, cuando están recorriendo los bosques, los riachuelos, se oye el canto de los pájaros, el sonido del agua en los riachuelos, el crujir de la madera, las espuelas de los caballos, el ruido de fuego en las antorchas. Todo eso es lo que ambienta de una manera más realista. Y la banda sonora solo está presente en los momentos dramáticos, que es lo que realmente la banda sonora tiene que potenciar. Hay una secuencia realmente escalofriante en toda la película, que es cuando Arya Stark entra dentro de este gran templo, que son los señores que son los nadie, los sin cara estos, que es cuando entra en este gran templo y está todo dominado por las máscaras, que son las pieles de todas las personas que han ido asesinando esta especie como de secta de fanáticos. Lo que es el tratamiento de la fotografía, el color rebajado, grisáceo todo, y la banda sonora tan atmosférica, ayuda a potenciar el efecto escalofriante y de sorpresa en el espectador. Realmente impresionante. Por ejemplo, en la batalla de la noche más larga, está enfocada, que yo he visto, que mucha gente en internet se ha quejado de que no se ve. Bueno, vamos a ver, os lo explico un poquito. Esa secuencia no está enfocada, digamos, como una auténtica batalla. Es decir, es una batalla gigantesca, ¿de acuerdo?
pero está enfocada más, digamos, a las sensaciones que puede provocar en el espectador. Por ejemplo, es más una batalla, por así decirlo, de sensaciones. Por ejemplo, cuando la bruja roja, interpretada por Caris Van Houten, coge una de las guadañas de los Dothraki y la convierte, o sea, la ilumina con fuego todas ellas, y se van transformando todas ellas en fuego a lo largo de todo lo que es de todo lo que son los jinetes Dothraki. Eso lo que provoca es un impacto visual en el espectador. Cuando oyen a los muertos que se van acercando, pero que realmente nosotros no le vemos, porque lo vemos es solo la negrura, lo que está apelando es a una sensación de terror y de misterio y de suspense. Esa batalla está enfocada como una película de terror. No vemos a los zombies, pero sabemos que están ahí porque les oímos. Y solo ya somos capaces de reaccionar, los personajes me refiero, cuando ya los tienen estos completamente encima. Además nos da otra pista de que esto funciona a nivel de película de terror. Hay una secuencia en la que Arya Stark está dentro, por ejemplo, de su castillo, y está evitando que los zombies la encuentren. Pero ve pasar por los pasillos a los zombies vagando, uno detrás del otro, buscándola, como olisqueando el ambiente a ver si la ven, agachándose a ver si ven los pies de ella. Todo eso apela a una película de terror. Es una película de terror. Además, daos cuenta que el rey de los muertos es una especie como de espectro, que utiliza además uno de los dragones muertos, también como espectro, ese aura fantasmal que tiene, y ese aliento que ya no es fuego, sino que es un fuego azulado, igual que el color de los ojos de los muertos. Por lo tanto, lo que está apelando es como si fuera una película de terror. John Nieve, cuando está peleando con el dragón fantasma, se está ocultando del espectro, del muerto viviente. No está afrontando y dando la cara ante él. Está ocultándose del miedo que tiene en ese momento. Es decir, La noche más larga, o el capítulo denominado La noche más larga, no es una batalla, es una película de terror. Y luego, precisamente el capítulo posterior, que ya es la destrucción total de Desembarco del Rey, es una película de catástrofes, porque lo que vemos es la destrucción de una ciudad provocado por un fenómeno que es el dragón, precisamente. De ahí que os diga que es una muy hábil mezcla de géneros. La película de terror es La noche más larga, la película de catástrofes es la destrucción de Desembarco del Rey, y la batalla, la señora batalla de la serie, es la batalla de los bastardos, precisamente. Las aventuras las hemos tenido en Arya Stark y en Brienne de Tarth. Las intrigas palaciegas, debido a Lord Baelys, a Lord Varys, a Tyrion, la lucha de clases entre Cersei, entre Sansa, entre Ramsay Bolton, entre Robb Stark. Es decir, es todo un conglomerado magnífico, de géneros cinematográficos. Aquí los guionistas y los directores de Juego de Tronos no han querido dejar palo sin tocar. Los han tocado absolutamente todos y de una manera magistral. Es decir, estos directores y estos guionistas, que se llaman David Benioff y D.W. Weiss, lo que han hecho ha sido empaparse de toda clase de cine de géneros, de todo, para apelar al mejor cine de todos los tiempos, hecho serie cinematográfica. Porque ya que se iban a distanciar precisamente de las novelas, querían apelar al mejor cine de género de todos los tiempos. Al cine de suspense, al de aventuras, al de terror, al de fantasía, al de espada y brujería, y todo ello amenizado evidentemente por las intrigas palaciegas y ese hilo conductor que es el trono de hierro, que es el que domina los 7 reinos y el que domina realmente las mentes de todos los personajes o de la mayoría de los personajes, porque ese es el objetivo que tiene realmente Juego de Tronos. La verdad es que Juego de Tronos para mí ha sido una de las mayores experiencias cinematográficas que yo he tenido en los últimos tiempos. Podría decir sin temor a equivocarme en los últimos 15 años. Es una maravilla de serie, un grupo no de películas hechas para televisión, sino de serie, mejor dicho, de películas para cine, porque tiene secuencias que no tiene absolutamente nada que envidiar, sino que bastante que enseñar a otras producciones cinematográficas mucho más en boga, por ejemplo, porque tiene sencillamente planos que son a lo mejor de menor complejidad técnica que otros de otras superproducciones, pero que apelan a lo épico de un modo mucho más magistral. En mi retina se han quedado grabadas secuencias como por ejemplo la destrucción del muro,
o destrucción de una parte del muro por el dragón fantasma del rey de los muertos, cómo los muertos rescatan precisamente a uno de los dragones de Daenerys Targaryen, cómo Drogon, el dragón más grande, rescata a Daenerys de ese coliseo donde los hijos de la arpía prácticamente los iban a matar. Los planos que os he comentado de Arya Stark mirando en barco al horizonte hacia nuevas aventuras. Las lágrimas de Tyrion Lannister y también las de Brienne de Tarth al ver que Jaime Lannister se va después de haber hecho el amor y que nunca volverá a verle vivo. Y ella lo sabe, de ahí sus lágrimas. Cómo la nombra caballero en la última temporada. La presencia de los lobos wargos, ampliados por ordenador, siempre inquietantes. La presencia, además, también de un elemento incluso esotérico en el personaje de Brandon Stark, capaz de ver las vidas del pasado y del presente de todos ellos debido al poder hipnótico que tienen. Será el próximo cuervo de los tres ojos. La sencillez de Samuel Tarly con esa, ya no con esa sencillez, sino también, diría, con esa bondad inherente que tiene. La brutalidad de los combates, la frondosidad de los bosques, esos paisajes gélidos de Islandia, los efectos visuales de las batallas, la tenacidad de Daenerys Targaryen. Todo eso es Juego de Tronos. Juego de Tronos es una de las mayores experiencias cinematográficas de los últimos y de todos los tiempos. Una serie que no os podéis perder desde el primer minuto hasta el último. Una ficción estrictamente y maravillosamente planificada desde la primera toma hasta la última letra de los títulos de crédito de la 8ª temporada. Para mí Juego de Tronos ya es un clásico del cine o de la televisión, como lo querráis llamar, y sinceramente una serie a reivindicar como seguramente la mejor de la historia, la mejor de todos los tiempos. Al igual que El Señor de los Anillos en su época, muchos dijimos, cuando yo salí del cine de ver aquella película, que no se podría hacer nada mejor que El Señor de los Anillos a nivel cinematográfico, por lo menos en mucho tiempo. Yo os diré que a nivel televisivo nada se puede hacer mejor, o pasarán muchos años antes de que algo iguale a Juego de Tronos. La calidad de esta serie es algo inconmensurable y merece estar entre lo mejor de la cinematografía de todos los tiempos. Si lo tenéis o lo ponéis en duda, echarle un vistazo de principio a fin, no os defraudará. Aventuras en estado puro, intrigas palaciegas a más no poder, personajes fascinantes que se guían por códigos de honor, efectos visuales maravillosos, fantasía sin límites, dragones, brujas, gigantes, mamuts, bosques, riachuelos, fortalezas, desiertos. Realmente, ¿qué os puedo decir de Juego de Tronos? Que ya muchos de vosotros ya sepáis. Juego de Tronos ya es un clásico. Espero que os guste, espero que me comentéis, que me llenéis aquí la caja de comentarios, que os suscribáis al canal y que me digáis qué os ha parecido Juego de Tronos. Y un último apunte. Cuando yo he visto que la 8ª temporada, muchos la consideran que no gusta, a no todos nos puede gustar el desenlace de muchos personajes, pero todos son consecuentes, todos los desenlaces de la serie de todos los personajes son consecuentes con el espíritu de la serie y con ellos mismos. Jon Nieve termina siendo ese ave libre que quería. Se va con su amigo, el de los salvajes, a vivir precisamente más allá del muro. Daenerys Targaryen no puede tener un final más mítico. Asesinada por su, como diría yo, por su amante, al estilo de las mejores novelas de William Shakespeare, y además llevado no se sabe dónde su cuerpo, por su dragón, no se sabe en dónde, desaparecen. No puede haber final más romántico para Daenerys Targaryen. Si la convierten en reina en esta serie, hubiera sido el final fácil, pero aquí han querido los guionistas buscar el final mítico, para que Daenerys Targaryen, la madre de dragones, se convierta en un mito dentro de la leyenda de Poniente, como la madre de dragones que tuvo a 3 dragones, que los crió ella sola y que cuando murió uno de ellos se fue a no se sabe en dónde.
Es decir, el final es realmente impresionante. El misticismo que tiene Juego de Tronos está hasta el último momento en la serie. Juego de Tronos, un auténtico clásico y seguramente una de las grandes películas, series, yo ya las llamo películas, de la historia del cine. Sin duda alguna un descubrimiento por mi parte. No vi la serie en televisión, pero más vale tarde que nunca. Y además muchos de vosotros me habéis pedido que la comente. Pues aquí tenéis Juego de Tronos. Una auténtica maravilla de la cinematografía mundial. Espero que os haya gustado la crítica y que os suscribáis al canal y le deis a la campanilla para que no os perdáis ninguno de mis nuevos vídeos. Hasta mañana.